Buenos días, queridos alumnos. Hoy día vamos a ver la segunda unidad correspondiente a cuarto medio. Esta unidad se denomina el ensayo. En esta oportunidad vamos a ver el contenido que va a tener esta unidad. El ensayo vamos a desglosarlo en características, clasificación, tipos de ensayo, pasos, partes en el ensayo, estilo y pensamiento crítico. Actualmente el ensayo se define como un género literario, el cual se reduce a una serie de divagaciones, es decir, que no existe una definición concreta acerca del ensayo, sino que existen varias definiciones correspondientes a distintos autores, en las cuales la gran mayoría, dice que el ensayo tiene un aspecto crítico, es decir, que la persona que escribe este ensayo, es decir, el ensayista, que puede ser un estudiante, un profesor, la persona que sea, toma algún tema de su importancia, de su relevancia y lo critica, ¿sí? Pues con una visión propia de este tema. Así, el autor va a expresar reflexiones acerca de un tema determinado y en ocasiones de repente puede ser un tema que no tenga mucha relevancia. Este ensayo puede ser escrito en prosa y es generalmente breve. Además, es producto de largas meditaciones y reflexiones. Las características del ensayo. Primero, tiene una estructura libre. Se hace de forma sintética y de expresión relativamente breve. Tiene variedad temática. Se hace con un estudio cuidadoso y elegante. Además puede tener un tono variado que corresponde a la manera particular en que el autor ve e interpreta el mundo. ¿A qué me refiero con que el ensayo puede tener una estructura libre? Es decir, por ejemplo, ustedes pueden hacer algún tipo de informe que pueda ser deductivo o inductivo. El ensayo también puede tener estas particularidades. Puede empezar desde el final o como puede empezar desde el principio. La idea siempre de un ensayo es mantener una tesis, ¿sí? Y esta tesis nosotros la podemos presentar de la forma que queramos, pero tiene que ser una tesis coherente y cohesionada respecto a lo que estamos tratando. La clasificación del ensayo. Este ensayo los tipos de ensayos se pueden clasificar en los ensayos de carácter personal y los ensayos de carácter formal. Los ensayos de carácter personal son donde el escritor habla sobre sí mismo y sobre sus opiniones sobre algún hecho dentro de un estilo ligero y natural. En cambio, el ensayo de carácter formal es mucho más ambicioso, ya que requiere un trabajo más científico, aunque siempre se interesa por el punto de vista del autor. ¿A qué se refiere con que necesita un trabajo más científico? La mayoría de las veces se utilizan ensayos para comprobar diferentes tesis que se ven dentro de las ciencias que a la persona le parezcan más atractivas. Por ejemplo, se utilizan ensayos para hablar de alguna novela, de algún cuento. También se pueden utilizar ensayos para hablar de alguna época histórica. También se pueden utilizar ensayos para hablar acerca de las ciencias, de algún tipo de enfermedad, ¿sí? Siempre el ensayo va a tener mucha relevancia dentro del mundo académico, ¿sí? Los tipos de ensayo. También podemos ver el ensayo literario, como les explicaba anteriormente, donde se debe satisfacer una variedad de literatura y un estilo libre de lo temático. Por ejemplo, en el ensayo literario nosotros nos podemos centrar en cualquier tipo de género narrativo, o en el género lírico, o en el género argumentativo. Nos podemos centrar en cualquier obra literaria también para hacer un ensayo. En cambio, en el ensayo crítico,
lo que se hace es criticar o se censura en muchos casos una idea para llegar a unas conclusiones. Acá les dejo una página donde ustedes pueden ver algún ejemplo de ensayo crítico. También está el de creación o el poético, que es un ensayo basado en la imaginación, ¿sí? Donde predominan temas basados en la creatividad que nosotros podamos tener, ¿sí? Nosotros podemos crear libremente este ensayo. También existen los ensayos científicos, donde se explora más a fondo la realidad y se aproximan específicamente a lo que les estaba hablando anteriormente, por ejemplo, a la cura de alguna enfermedad o a ciertas partes del cuerpo que pueden tener algún avance científico o dentro de la tecnología. Existen muchos de ese tipo de ensayos en la actualidad, sobre todo en lo que les estaba explicando anteriormente, que es el tema científico. Con respecto específicamente a lo tecnológico, a lo de las computadoras, a las nuevas ciencias, a cómo, por ejemplo, utilizar ciertos tipos de programas. Esos también son clasificados como ensayos. El ensayo expositivo, como lo dice la palabra, expone las ideas sobre un tema presentado. Y ahí expone información alrededor de este mismo tema y sintetiza esta información con la interpretación de, por supuesto, el autor que crea el ensayo y las opiniones personales que pueda tener también este ensayo, ¿sí? Después, el ensayo argumentativo tiene como propósito defender una tesis con argumentos que pueden basarse en citas o referencias, datos concretos de experiencias investigativas, alusiones históricas, políticas u otras. También este tipo de ensayo argumentativo debe tener fundamentos epistemológicos. ¿A qué se refiere esto? A que las cosas que nosotros vamos a escribir dentro de ese ensayo van a tener que tener un respaldo un respaldo de una persona que sea especialista en el tema y que nosotros consideremos que va por la misma línea en la que nosotros estamos argumentando. Pasos a seguir. Primero, vamos a escoger y delimitar el tema que nosotros vamos a exponer dentro del ensayo. Después vamos a buscar información sobre el tema que nos interesa. Después, el segundo paso es seleccionar la información y relacionarlas con el tema que a nosotros nos interesa. Y finalmente vamos a desarrollar un plan de redacción con la siguiente estructura. El ensayo que nosotros vamos a escoger a continuación para realizar la actividad de aprendizaje va a ser tener una introducción, un desarrollo y una conclusión o desenlace. Las partes de un ensayo. Introducción, por supuesto, que es un planteamiento donde expones el tema y lo que quieres defender. Esta parte debe crear interés en el lector y además debe ser corta, de 1 o 2 párrafos. El desarrollo. En el cuerpo del ensayo debe desarrollarse el argumento. Ahí se incluye la opinión que deseas exponer en el ensayo. Además, debes tener argumentos, datos, hechos y opiniones de otros autores que apoyen o no tu opinión. Como les explicaba anteriormente, deben tener a algún especialista en el tema que a ustedes les interese tratar y de esa forma citarlo en su ensayo. Como dice el doctor tanto, como dice el científico tanto, como dice el deportista tanto. Conclusión. La conclusión vas a resaltar la importancia de los datos que le dieron validez a tu hipótesis y terminas afirmando tu tesis o lo que intentaste defender o afirmar en tu ensayo. El ensayo debe terminar afirmando la propuesta que defendiste en el desarrollo de tu ensayo. El estilo de un buen ensayo debe ser claro, conciso, coherente, consistente y sustentado. ¿A qué me refiero con que debe ser sustentado? A que por supuesto debes tener la opinión de un especialista.
Recuerda, tú puedes escribir un ensayo de cualquier tema o disciplina. Aplica las estrategias del pensamiento crítico. Toma en cuenta que el proceso de pensar no es lineal. A veces podrás sentirte confundido, pero hazte algunas preguntas que te guíen para elaborar correctamente tu ensayo escrito, aunque este proceso no se evidencie en el producto final. Pensamiento crítico. Este es uno yo saqué este fragmento de un autor especialista acerca del pensamiento crítico, Cheng, que es quien escribió esto en 1986. El pensamiento crítico es la habilidad de analizar hechos, generar y organizar ideas, defender sus opiniones, hacer comparaciones, hacer inferencias, evaluar argumentos y resolver problemas. Lo más importante, chicos, que como ustedes ya están en cuarto medio, ya son personas que vieron la mayoría de los contenidos, ustedes ahora lo que tienen que hacer es aplicar y crear. Y para poder crear deben analizar y evaluar anteriormente, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tomar el tema de preferencia que a ustedes más les guste y van a crear un ensayo. Las estrategias del pensamiento crítico. Claramente el ensayo que ustedes van a crear va a ser en base al pensamiento crítico. Van a evaluar. ¿Qué quiere decir? Van a estimar el valor de una cosa. Van a evaluar qué tema les gusta más. Discuta, dialoga. Dar pros y contras sobre las aseveraciones. ¿Por qué elegí este tema? ¿Sí? Después vamos a analizar el tema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividirlo en partes. ¿Qué parte encuentro más interesante? ¿Qué parte me aburre más? Después de eso vamos a criticar las partes que hemos dividido. Así vamos a juzgar los aspectos buenos y malos de una cosa. Después vamos a explicar. Vamos a explicar demostrando las causas y razones de por qué esto otro, por qué considero que la hipótesis debe ser así, por qué estos argumentos no me parecen coherentes, ¿sí? Después de explicar, vamos a describir, vamos a dar características de las cosas que vamos a tratar dentro del tema. Finalmente, ya describiendo, vamos a argumentar, vamos a dar las razones por qué tomamos las decisiones anteriores y finalmente vamos a demostrar, que ya va a ser en la conclusión, donde nosotros reafirmamos nuestra tesis. Gracias por su atención, chicos. Hemos llegado hasta acá el día de hoy con la segunda unidad de cuarto medio. Por favor, revisen. Ahora les voy a mandar un material complementario para que les quede súper claro los diferentes tipos de ensayo, su estructura y sus características. Y también les voy a dar su actividad de aprendizaje, que va a corresponder, por supuesto, a la creación de un ensayo que abarque lo que a ustedes más les gusta. ¿Sí? Puede ser de lo que ustedes quieran.